Buenos días otra vez. Bueno, pues continuamos hablando de ese especialísimo órgano que es el cerebro, el responsable del todo, de ser lo que somos, a pesar de que su aspecto no es excesivamente bueno, como todos sabemos. Y decía, y seguramente profundizando, toda la realidad orgánica, incluida la mental, no sea otra cosa que interacciones químicas y que incluso los pensamientos, comillas, no sean nada más que intercambios electroquímicos entre neuronas, cerrar comillas, donde la vida celular determina los equilibrios neuronales y las neuronas, por medio de las neuropéptidos, determinan los equilibrios celulares sobre los cuales y sobre las mismas células tal vez podamos algún día influir y programar, incluyendo el armónico equilibrio de nuestro sistema inmunológico, tal vez el comienzo de la explicación final sobre la importancia del ánimo, comillas, en la remisión espontánea de las enfermedades que desde tan tempranos tiempos observaron los médicos. Y mucho más abajo se comienza ya a sospechar al fondo de la realidad que la base la compongan los difusos y aleatorios campos de la física cuántica. Desconcierta que el cerebro humano, este inexplicable milagro, nuestra más preciada y cercana posesión, comillas, el ser humano se queja de todas sus deficiencias, excepto de su inteligencia. Nadie se queja de eso. Es asombroso, pero nadie se queja de eso. Que es justo lo que debería protestar por su injusta distribución. De eso sí que deberíamos de protestar, porque efectivamente su distribución es bastante injusta. Se define por los que más saben de él como el objeto más complejo y misterioso que nos es dado observar, incluyendo las galaxias más lejanas y cualquier otro misterio del universo. El cerebro humano, esta cosita tan desagradable que tenemos en el interior de nuestras cabecitas, es el objeto más misterioso del universo. Ya que todo el universo material es, según parece, mecanicista, está obligado a ser. El universo está obligado a ser, tiene unas leyes que lo regulan. Y el cerebro es múltiple y aleatorio, decide ser o no ser, dotado de percepciones que escapan del propio cerebro, incapaz de explicarlas, en gran medida incapaz de explicarnos a nosotros mismos. Y que será muy difícil que algún día entendamos totalmente su funcionamiento, ya que cuanto más sabemos, mayores paisajes de grandiosidad se abren ante nuestra atónita mirada, alejando más y más nuestro conocimiento final. Ya lo dijeron los clásicos, por mucho que antes, nunca llegarás al fondo de tu alma. Nunca, jamás llegarás a conocerte a ti mismo. De hecho, nuestro cerebro es una galaxia en sí misma, ya que está compuesto de unos 100.000 millones de neuronas, cifra enorme y curiosamente parecido al número de estrellas de nuestra Vía Láctea. Y además se comienza a explorar la posibilidad de intercambios entre cerebros en una especie de red global exterior al individuo. ¿Es verdad? ¿Hay una red global que nos unifica a todos? En fin, las ciencias físicas nos dan una explicación tentativa a lo que sabemos bastante exacta del universo en bases rigurosamente físicas, mecánicas, atomicistas y matemáticas. Hoy, para el comportamiento del cerebro, estamos lejos de poder ofrecer explicaciones semejantes. Únicamente, cada vez mayores y mejores explicaciones sobre los procesos electroquímicos que interrelacionan miles de millones de neuronas con miles de millones de conexiones e interconexiones en 3 dimensiones por medio de los neurotransmisores, de modo que cada neurona se conecta a su vez con miles y miles de otras neuronas en una densísima interrelación que configuran redes neuronales especializadas por cometidos específicos y otras muchas sin especialización aparente y otras muchas multitarea que participan en muy distintos y diferentes procesos, lo que ha venido a denominarse como la red asociativa, que explican en parte nuestros procesos mentales y nuestros procesos sensoriales, pero eludiendo las explicaciones finales sobre cómo se originan y funcionan nuestros cerebros conscientes. En definitiva, el saber cómo se origina el yo de la especie, que algunos trabajos adelantan que su lógica puede desarrollarse a niveles subatómicos en el interior de las neuronas en los difusos niveles de la física cuántica. Parece evidente que la consciencia del yo dependerá en una buena medida de nuestra capacidad sensorial de observar y percibir la realidad, y que esta capacidad interactiva y sensorial marcará los límites de lo que somos capaces de observar y percibir, inevitablemente solo una parte de nuestra realidad. Por ejemplo, vemos y oímos en determinadas bandas,
pero esta realidad percibida deberá ser demostrada por procesos mentales matemáticos que demostrarán la justeza o no de nuestra percepción y la proporción de nuestra percepción en el todo. Los seres humanos disponemos de, comillas, un equipo sensorial, un recubrimiento biocorporal, tanto exterior como interior, lleno de sensores e indicadores, comillas, infinitamente más amplio que los tradicionales 5 sentidos, superior incluso al muy buscado sexto sentido, ya que no son 6 sino miles. Los bioreceptores y biomarcadores que tenemos se cuentan por miles, que nos da acceso a un determinado nivel de apreciación de la realidad interior y exterior, consciente, inconsciente y subconsciente, voluntaria o automática, que dista infinito de ser la realidad objetiva y los muchos niveles de realidades presentidas que nuestros descubrimientos científicos nos demuestran o nos hacen sospechar que existen inaccesibles para nuestros sentidos e incluso inaccesibles para nuestros pensamientos. El número de neuronas que participan en cada uno de nuestros procesos mentales puede ser de varios millones, en una maravillosa demostración de eficacia para proporcionar respuestas inmediatas o casi inmediatas sobre la realidad percibida por nuestro organismo entero, considerando como un receptor. El organismo entero nuestro se puede considerar como un receptor. Tanto los procesos conscientes como los inconscientes, tanto de las necesidades y estímulos interiores como de los exteriores. Pero gran parte de estos procesos, los sensoriales y los instintivos, se realizan en organismos inferiores con igual o superior efectividad que en los seres humanos, sin que ellos tengan conciencia de ello. Una sospecha de superior nivel es la certidumbre de que para la mayor parte de los seres humanos, y desde luego para la mayor parte de la historia de la especie, la capacidad del cerebro ha estado muy por encima de las necesidades de uso que el cerebro ha hecho a la especie. Los especialistas afirman que utilizamos una mínima parte de nuestra capacidad, entre un 14 y un 20%, lo que no parece ser de todo cierto, ya que el cerebro parece funcionar al completo, pero por partes, debido seguramente a un programa de economía energética. Y funciona incluso en sueños, de forma consciente de alguna manera, ya que nos encontramos a veces al despertar con la solución lógica de problemas que llevamos como preocupación al mundo de los sueños. Aunque lo normal es que en el sueño la consciencia parece desaparecer y van sin guía ni control las impresiones sensoriales, los recuerdos y las emociones reprimidas o desechadas. Es lo que podríamos llamar la paradoja de la evolución innecesaria. Y esta es una antigua y mal resuelta polémica que ya enfrentó a Darwin con Wallace, co-descubridor de la teoría de la evolución, quien no encontraba justificación evolutiva al tamaño del cerebro humano para las necesidades de la especie. Se considera de común entre los especialistas que la encefalización humana es la correcta, guiones seguramente, porque no tenemos otra referencia comparativa, guiones dentro de los procesos evolutivos, postura defendida por Darwin y que afortunadamente disponemos de un índice de encefalización que nos ha permitido ir asumiendo la gestión de realidades cada vez más complejas. No parece en principio que haya una lógica lineal evolutiva entre la necesidad del uso y tamaño cerebral, parece más bien un órgano superdesarrollado para las necesidades de una buena parte de nuestra historia evolutiva, ya que si en un desarrollo encefálico de esta magnitud era necesario en tiempos tempranos de nuestra evolución, en entornos sociales, tecnológicos, culturales y ambientales muy reducidos, en estos momentos que nos enfrentamos a unas complejidades absolutamente distintas, deberían iniciarse o estar produciéndose procesos acelerados de encefalización para poder gestionar adecuadamente una realidad con unos exigentes niveles de complejidad que han crecido exponencialmente en muy poco tiempo, como ya anteriormente hemos hecho. Pues bueno, eso no parece que se esté produciendo. ¿O sí? O bien gran parte de las inadaptaciones y las enfermedades mentales son debidas a una encefalización insuficiente para la gestión satisfactoria de unos nuevos niveles de complejidad intelectual y relacional para la que no tenemos una capacidad orgánica de respuesta. Repito, o gran parte de las inadaptaciones y de las enfermedades mentales sean debidas a una encefalización insuficiente para la gestión satisfactoria de unos niveles de complejidad intelectual y relacional para los que no tenemos una capacidad orgánica de respuesta. ¿Nos piensan que puede ser?
cuando ves tantas vidas desgraciadas, desorientadas, que no encuentran caminos, que no encuentran explicaciones, ese naufragio permanente de tantos seres humanos, puede ser que no estemos preparados, que no tengamos un cerebro lo suficientemente preparado a nivel general para gestionar estos universos tan complejos. Lo dejo. El enorme problema de los enormes diferentes ritmos evolutivos, neurológicos y biológicos frente a los culturales y sociales. Yo entiendo que para mucha gente en este mundo en el que estamos esto sea un disparate, que no sean capaces de adaptarse, ni de entenderlo. Joder, pero eso, ¿sabéis lo que significa? ¿Sabéis lo que significa toda esa gente que no tiene otro horizonte, que en fin, que el entretenimiento, el aborregamiento, la indiferencia, la espalda al mundo? ¿Sabéis lo que significa? Preguntaros qué es lo que significa. Pues significa que no estamos preparados, que biológicamente y neurológicamente no estamos preparados para enfrentarnos con el mundo que estamos creando en un porcentaje enorme. Y que lo que hacemos con toda esa gente más o menos sobrante. Joder. Pensar. O bien por el contrario, en una desproporción entre capacidad y necesidad de uso, previsoriamente tenemos, por razones no muy claras, un tamaño de cerebro con capacidad sobrante y sobrada para gestionar niveles complejos de realidad, imposibles de haber sido definidos en función de necesidad evidente, que es la primera fuerza de la lógica evolutiva, la necesidad evidente, es decir, evolucionas porque necesitas evolucionar en nuestros desarrollos cerebrales primitivos. Cuestiones estas vitales de conocer en esta polémica cerrada en falso, ya que si las realidades existenciales superan en complejidad nuestra capacidad de gestión cerebral, las enfermedades mentales, la desconexión de una compleja realidad que sobrepasa al ser humano, las irracionalidades sociales en aumento constante, esto parece evidenciarse. Y las políticas ya ni te quiero contar. Joder. Se irán cada vez convirtiendo en una plaga universal, los índices de desadaptación social crecerán exponencialmente y la insatisfacción y la infelicidad humana ante la incomprensión de un mundo en el que están pero que no entienden, en el que no pueden participar, irán creando virulentos guetos de desadaptados, castas intelectivas de perfil bajo, cada vez con mayor incomunicación, como de hecho ya viene sucediendo con vidas humanas que parecen desenvolverse en distintas civilizaciones, en distintos tiempos, en distintas velocidades, en distintos entendimientos de derecho existencial, en distintos sistemas morales, para una gran parte de la humanidad, incluyendo a una buena parte de las masas en las sociedades desarrolladas, y no solo por motivos educacionales, que también. Y además, seguramente una pescadilla que se mueve la cola, si tú tienes eres una casta intelectiva a bajo nivel, de difícil entendimiento y relación, e incorporarse al carácter social, pues tampoco tendrás interés por la educación, y esto es, en fin, esto es una bola que se va cerrando. Las sociedades con muchas familias monoparentales es un problema parecido. Eso, normalmente las sociedades monoparentales, las familias monoparentales, es por la ausencia del padre. Y una madre tiene que enfrentarse a los dos modelos, lo que es difícil. Sucede entonces que los modelos masculinos se toman desde la calle. Y desde la calle se toman desde la violencia, desde el grupo, desde la pandilla, desde la delincuencia. Joder. Y con el peligro enorme de que en democracia estas multitudes de ignorantes y de desadaptados puedan condicionar la vida de las sociedades mediante un voto de bajísima calidad, que sociedades altamente complejas y desarrolladas se vean en alguna forma dirigidos por personas absolutamente incapaces de entenderlas y sin la necesaria responsabilidad para participar con alguna utilidad, ni siquiera para poder votar a dirigentes políticos y sociales con algún entendimiento. ¿Os suena? Yo mi vida lo estoy viendo con una claridad meridiana. Es decir, es imposible que haya gente racional detrás de determinados votos. Es decir, de golfos, de mentirosos, de ladrones, de corruptos, de enfermos mentales, de auténticos enfermos mentales. Y la gente los vota. ¿Qué es lo que sucede con ese voto? ¿Qué
¿quiénes son esa gente que vota esas irracionalidades que nos van a destrozar la vida al conjunto? Yo, desde luego, creo que el sistema democrático es un fracaso absoluto, que si no tomamos medidas, bueno, ya hablaremos cuando lleguemos a política, cuando hablemos de política, pero creo que vamos a tener que tomar medidas muy serias de corrección con respecto a la responsabilidad, porque como bien decía alguien, la democracia no es un sistema, es un trabajo de enorme responsabilidad de todos los ciudadanos. ¿Qué hacemos? Hablaremos de esto cuando lleguemos a política. Y además, esas castas intelectivas de bajo nivel parecen converger en una identidad universal, prestas para las protestas airadas, los actos terroristas y la violencia indiscriminada, y muy cortas para el esfuerzo, la educación, la disciplina y la propia exigencia moral, tanto personal como social. Hawking, en un interesante trabajo, ya ha evidenciado este problema, que él define como la diferencia que existe entre evolución interna, la biológica que se mueve en los lentísimos procesos de encefalización progresiva, y la evolución externa, que es la masa creciente de conocimientos intergeneracionales que la humanidad viene acumulando exponencialmente y para cuyo manejo responsables seguramente carecemos de capacidad orgánica suficiente, o la totalidad de la humanidad o un porcentaje significativo y decisivo en la democracia. Tenemos ahí un defecto orgánico que si fuera, en fin, social, orgánico-social, que si fuera un individuo solo, en fin, directamente al manicomio. Si consideramos a la humanidad como un cuerpo cierto, al conjunto de la humanidad, a mis hermanos, a toda la gente a la que yo estimo como igual a mí, si la consideramos esto como una enfermedad, directamente al manicomio la humanidad completa. Esta situación puede afectar al total del entendimiento de la vida, de la sociedad y del tipo de futuro al que deseamos acceder, ya que podemos estar construyendo una sociedad donde los seres humanos no podamos vivir, o que solo puedan vivir algunos, o cuyo mantenimiento suponga un costo en locura y desadaptación, que vayan creando unos mecanismos de respuesta violenta por parte de los excluidos y los desadaptados, que dinamiten cualquier concepto de lógica relacional, como de alguna manera parece que está sucediendo con una insatisfecha, alocada e ingobernable disciplina social que hace muy difícil la convivencia. Las sociedades más modernas y desarrolladas nos da miedo muchas veces pensar en vivir en las grandes ciudades, en Los Ángeles, en Nueva York, en Madrid. En muy poco tiempo hemos visto el desarrollo exponencial evolutivo de los ordenadores en capacidad de memoria, velocidad de gestión, interpretación de universos cada vez más exigentemente complejos. Gigantescos ordenadores de hace 30 años hoy han sido superados por un portátil o por un PC que casi es un electrodoméstico. Y ahora en estos mismos momentos por un teléfono. La complejidad actual del tratamiento de la información de ningún modo podría ser eficientemente tratada por un ordenador tan cercano en el tiempo como hace 20 años. Una velocidad igual de evolución adaptativa es imposible para el cerebro humano, a pesar de su evidente plasticidad. Además con el problema del espacio para contenerlo. Los ciclos evolutivos se contabilizan por millones de años y que, sin embargo, el desarrollo de las sociedades modernas están propiciando nuevos universos de complejidad relacional que pueden irse alejando de nuestra capacidad de adecuada comprensión y gestión inteligente. En otro orden de cosas, la pregunta está si a partir de determinada masa neuronal se produce el pensamiento consciente y si consecuentemente nuestro tamaño cerebral es el mínimo desde el punto de vista evolutivo para llegar a la consciencia. Y si la mente es más o no que el cerebro que la soporta, si esta concentración e interrelación de neuronas produce un resultado superior al soporte biológico. Y si todos los cerebros de los seres vivos son un órgano en proceso evolutivo dinámico, en tiempos diferentes. ¿Lo podemos decir? ¿Podemos decir si todos los cerebros de los seres vivos son órganos en proceso evolutivo dinámico? No lo sabemos. Y si todos nuestros pensamientos, todos nuestros procesos mentales, todo nuestro yo es un proceso neural, ¿cuál es entonces la naturaleza de este proceso? Que nos explique una teoría psiconeurológica, las razones últimas que dan origen al pensamiento consciente,
y el saber si, igual que hemos encontrado leyes físicas universales para el comportamiento de la materia, existen también leyes psicológicas universales que puedan explicar el comportamiento de los organismos biológicos para el pensamiento consciente. Si la consciencia es el fin último de la evolución en todos los organismos complejos, sean o no biológicos. Y lo dejo aquí. Y será un párrafo que tenga que repetir cuando inicie el siguiente. Un fuerte abrazo y un cordial saludo.